Siento el palpitar de tu corazón en mí. Siento tu respiro dentro de mi ser. Puedo oír tu voz diciéndome: sola no estoy, sola no estoy, estás conmigo. Bienvenida al programa Sola No Estoy, presentado por Damas para Cristo Internacional. Yo soy Vivi Correa, presidente. Y hoy tenemos con nosotros María Martínez. Y yo sé que este programa va a ser de mucha bendición para madres solteras. Yo la he conocido por varios años ya y he visto en la jornada que ha tenido que tomar por los últimos 9 años, yo creo, al menos. Y ella tiene un testimonio muy tremendo para cómo manejar esta jornada de ser una madre soltera. Bienvenida, María. Muchas gracias por la invitación, hermana Vivi. Cuéntanos un poco de su fondo, cómo llegar a ser madre soltera, cómo recibió al Señor. Bueno, yo conocí al Señor en el 2007. Mi vida era un caos. Llegué a los pies de Cristo porque tuvimos muchos problemas con mi esposo. Él me fue infiel y esta fue la situación para que yo llegara a los pies de Cristo. Lo idolatraba mucho, para mí él era todo, pero ahí había comprendido que sí, lo tenía como un ídolo y eso a Dios no le agrada. ¿Y cómo llegaste a ser madre soltera? Ok, la razón que mi esposo se enfermó y él le dio cáncer en la sangre, fue leucemia, y en el 2009 él estuvo en tratamientos por 2 años y en el 2009 él murió. Era duro, ¿no? Sí, muy difícil porque uno no se lo espera, ¿verdad? Uno no, estos cambios radicales son tremendos porque pues uno no está preparado para esto. Y al quedarme sola pude ver que no tenía nada, se me acabó todo, ¿verdad? Y ahí pude comprender que solo Dios podía ayudarme. Entonces yo, ¿verdad? Estaba Siento que en ese tiempo, Señor, tuvo un trato a mi corazón, porque yo era una mujer muy rebelde y yo no quería nada con el Señor, pero al pasar por estos procesos pude sentir que el amor de Dios me estaba llamando. Y fue entonces, el Señor estaba con mucho amor y mucha paciencia atrayendo mi corazón, porque en cuestión económica quedé en cero y fue ahí donde tuve el encuentro con el Señor, ¿verdad? Me recuerdo que tenía un ahorro, pero para entonces este ahorro que yo tenía, en una ocasión llevaba ese dinero en mi bolsa y me lo robaron. Y ahí se fue todo mi dinero. Estaba muy enojada con Dios porque yo le dije, ¿cómo puedes hacer tú esto conmigo? Pero comprendí algo ahí y escuché una palabra donde decía, primero busca el reino de Dios y las demás cosas serán añadidas. Cuando yo comprendí esa palabra, el Señor me hizo entender esta palabra porque yo no la entendía, pero el Señor trajo esa convicción que yo necesitaba buscar el reino de Dios. Y fue entonces que empecé a buscar del Señor. ¿Y cuántos hijos tienes? Tengo 2. Hombre y mujer, ¿verdad? Sí, tengo una niña y un niño. Ahora actualmente mi hija tiene 19 años y mi hijo tiene 22.
y tengo de viuda 15 años. Ok, entonces se muere su esposo, recibes al Señor y qué pensabas del futuro? ¿Cómo lo miraste? Para entonces es un poco difícil cuando uno no tiene una comprensión, ¿verdad? Acerca de qué va a pasar, ¿verdad? No entendía la palabra donde dice que tenemos esperanza en Cristo, ¿verdad? Fue un poco, tomó un poco de tiempo, pero la gracia de Dios estuvo ahí para hacerme entender, porque mi hijo me preguntaba, mamá, ¿y vamos a ver a mi papá? Y yo no tenía esas respuestas. Pero ahí es cuando el Señor me enseñó que para ver a nuestros seres queridos, nosotros tenemos, Jesús dice que es el camino, la verdad y la vida. Entonces es ahí donde siento que el Señor abrió mi entendimiento, que tenemos esperanza y nos vamos a reunir otra vez. Y es ahí donde esa esperanza trajo a mi corazón, esa fe de que nuestros seres queridos que aunque hayan muerto, nosotros tenemos esperanza. Y Dios puso eso en mi corazón y trajo paz, descanso y sanidad para mi alma y aún para mis hijos, que tenemos ¿Y esperanza. su esposo había recibido a Cristo? Sí, él murió, sí, él era cristiano. ¿Y tus hijos no se enojaron con Dios cuando se murió tu esposo? Ellos eran muy pequeños y mi hijo tenía 7 y mi hija tenía 4. Y tal vez eso están en un proceso, pero siento que eso es el Señor que dice su palabra que Él es padre de huérfanos. Y están en un proceso, pero yo sé y creo con todo mi corazón que Él es el padre de mis hijos. ¿Qué eran los problemas más grandes en aquellos días? Los problemas más grandes fue la economía. La economía, porque yo era una mujer que solamente yo trabajaba y entonces yo ganaba muy poco dinero y ese fue un reto muy grande para mí, para criar a 2 hijos y sola. Me recuerdo mucho que había ocasiones que pasábamos muy limitados y siempre mis hijos cuando me preguntaban que querían algo y en mis labios sabía que no tengo. Pero, por la gracia de Dios que el Señor me alumbró, que yo no tenía que decir esas palabras, porque empecé a aprender que el Señor es un proveedor excelente. Y me recuerdo una vez que yo estaba cuestionándole a Dios, ¿verdad? Le dije: "Señor, pero si yo trabajo mucho, yo no, o sea, siempre estoy trabajando, ¿por qué no tengo dinero?". Pero me recuerdo que el Espíritu Santo, o sea, el Señor me trajo a memoria y me traía aquel versículo donde dice: "Los pájaros no trabajan, ni los lirios no hilan", dice, y ni siquiera Salomón se pudo vestir como uno de ellos. Yo tengo cuidado de ellos, ¿cuánto no más voy a tener cuidado de ti? Y me acordé, y en ese instante sentí como el Señor me preguntó: "¿Qué te hace falta en este instante?". Y en realidad no me hacía falta, porque ya había cubierto todo lo que tenía que pagar, simplemente que en ese momento, en ese instante yo no tenía efectivo en mis manos, pero no me hacía falta nada, porque el Señor ya había suplido. Y desde entonces el Señor me ha enseñado que mi proveedor es Él, que Él es el dueño del oro y la plata. Y ese fue un reto y había en otra ocasión también, no tenía, o sea, por ejemplo, para pagar ¿qué sería? La renta, ¿verdad? Y a veces, empezaba yo a decir: "¿A quién le voy a pedir?". Y me estaba, imaginando a los que vivían alrededor mío, que a quién, pero me recuerdo que el Señor me dijo: "¿A quién tienes que pedirle?". Y era el Señor, que yo tenía que pedirle al Señor. Y cuando el Señor me trajo esa palabra, dije: "Sí, Señor, a ti es al que tengo que pedirte". Y empecé a practicar mi fe y a decirle: "Señor, tú eres mi proveedor, tú eres el dueño del oro y la plata,
Y entonces cuando venían mis pagos y yo decía, Señor, tú sabes que me hace falta este dinero, yo no sé cómo le vas a hacer, pero yo lo necesito. Y yo podía ver la mano de Dios en una manera sobrenatural, déjenme decirles, porque el Señor usaba a sus ángeles. Me recuerdo en una ocasión que me hacía falta una cantidad y me recuerdo que las personas con las que trabajo, una vez una señora se equivocó, me pagó doble. Es de una manera que dije, wow, ese era el dinero que yo necesitaba. Pero no es que se haya equivocado, yo sé que el Señor lo usó a esta persona para suplir mis necesidades. Y yo podía ver, en otra ocasión había otro de mis patrones, me recuerdo que me pagaba hasta un mes adelantado. Y eso solamente Dios lo puede hacer. Yo podía ver cómo Dios se mueve, cómo se movía en ese instante y puedo verlo actualmente que Él se sigue moviendo en mi vida en ese ángulo, que Él es un Dios excelente para proveer. Empecé y ahora sigo creyendo que, y le he dicho, Señor, ya no quiero ser solamente una mujer que escucho que otros haces milagros en la vida de ellos, ya no quiero. Ahora, Señor, yo quiero ser una mujer que experimenta estas vivencias, que quiero ver cómo es que tú actúas, cómo te mueves, y lo he podido ver, déjenme decirle, en gran manera. Eso ha de dar muchas mujeres esperanza. Cuando pones su mirada en Él y no en lo que no tienes, pero en Él que tienes. Y eso es una cosa muy importante, ¿verdad? De poner nuestra fe, nuestras convicciones en Dios, en Jesús. ¿Por qué? Porque Él nos entiende y aún deje decirle que aquellas mujeres que están pasando un quebranto o una necesidad en este momento, quiero decirles que cuando nosotras ponemos nuestra fe en Él se goza porque cuando Él mira que nosotros creemos que Él va a ser nuestro proveedor, Él abre las ventanas de los cielos y provee. Y a veces usa personas que ni siquiera nos imaginamos, pero Él es así. Él es excelente para proveernos. Y eso es algo que lo he vivido, o sea, lo he experimentado. Siendo madre soltera, ¿cuál eran los desafíos más grandes con tus hijos? Bueno, con mis hijos sí es un poco difícil, ¿verdad? Primeramente porque la figura paterna ha estado ausente, ¿verdad? En el sentido que mi esposo murió, ¿verdad? Y a veces, como en el caso de mi hijo, que es varón y es el mayor, sí es difícil porque tal vez como mujer no los entendemos, ¿verdad? No los comprendemos, pero lo que quiero decirles es que, pues Dios nos da la gracia, ¿verdad? La gracia por medio de su palabra para poder aconsejar a nuestros hijos. En este caso fue con mi hijo y fue la manera que la palabra de Dios fue y es la que me ayuda para poder aconsejar, ¿verdad? Fue difícil en el ángulo de la no adolescencia, ya casi en el adulto, porque ya es cuando ellos quieren hacer cosas que no deben de hacer, pero siempre la mano de Dios dando el respaldo, ¿verdad? ¿Verdad? De que ellos no tienen que tomar de esas decisiones, que en su corazón haya ese temor de Dios más que nada. Y creo que eso Dios pone cuando somos deficientes como humanas, pero viene la gracia de Dios y su palabra para poder aconsejar a nuestros jóvenes, ¿verdad? En este caso, dice su palabra que no vuelve vacía y yo lo he podido ver en la vida de mi hijo, ¿verdad? Que eso es lo que le ha ayudado a salir adelante, la palabra de Dios. ¿Y qué hiciste tú para no desenfrenarte o cómo manejaste sus emociones? Bueno, sus emociones, hubo momentos que sí tenía que ser como con límites, ¿verdad? Que tenía que aprender a respetar las reglas, porque la palabra de Dios dice que el padre que ama a sus hijos los disciplina, porque si no los disciplinara, dice, es una palabra muy fuerte que dice que son bastardos. Entonces, si a un Dios, ¿verdad? En su amor, Él dice que tenemos que disciplinarlos porque los amamos y entonces esos límites
para mí fueron los límites, que hubo reglas que tuve que hacerlos y, y ser clara, por ejemplo, en persona, tuve que ser clara con él. Había reglas en casa, ¿verdad? Y eso fue lo que me ayudó, creo. Y aunque a veces en el corazón tenemos que decir, "Ah, duele, ¿verdad? Como madre, pero tenemos que hacerlo porque los amamos". ¿Y pudiste estar firme o porque hay madres que ponen una regla y luego porque Eh, le- sí, tuve que ser firme, radical, porque más lo pensaba porque como era madre soltera y yo decía, no, tengo que ser firme, aunque no esté una figura varonil, pero tengo que ser firme con mis reglas porque tienen que sujetarse a las reglas, porque al no hacerlo, si por ejemplo yo ponía las reglas pero no las cumplía, entonces no iba a haber esa, como esa obediencia, porque iba a ver mi debilidad como humana y se salían, ¿verdad? Entonces sí, tuve que ser radical en mis reglas. ¿Y dónde está tu hijo ahora? Bueno, gracias por la gracia de Dios, mi hijo ahora, él estudió y en este año se graduó de la universidad y ahora pues está trabajando para una ¿Y compañía. cómo pudiste enviar tu hijo a la universidad? ¿Cómo pude? Creo que no como humana, sino que aquí yo puedo ver el favor de Dios. Cuando nosotros como hijos de Dios, como hijas de Dios, cuando le servimos a un Dios vivo, eso es lo que hace Dios, darnos el respaldo, porque por la gracia de Dios también, porque mi hijo se ganó la beca. Y no es que él se lo ganó, sino que el Señor pagó la carrera, ¿verdad? Y usó los medios, que es una beca, y el Señor proveyó. Él pagó la universidad, no tuvo que pagar, yo no tuve que pagar ni un centavo, ¿verdad? El Señor, ¿verdad? Suplió, y eso creo que es la fe, porque desde entonces yo en mis labios siempre decía, ustedes se van a ir a estudiar, ustedes tienen que estudiar, ustedes se van a ir a la universidad. Y, y es muy importante, déjeme decirle, declarar con nuestros labios porque hay poder, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que en nuestra boca está el poder para bendecir o para maldecir, pero creo en como hijos de Dios, en nuestros labios tiene que haber esa palabra poderosa de bendición para la vida de nuestros hijos. Y eso fue que el Señor cubrió la carrera porque el Señor proveyó por medio de una beca. Gloria a Dios. Cuando nosotros no podemos solucionar los problemas de nuestros hijos es cerrarnos en la cámara secreta, orar, ayunar y doblegarnos y humillarnos delante de la presencia del Señor. Cuando nosotras como madres no podemos solucionar los problemas de nuestros hijos. Y yo he podido experimentar que solamente en oración delante de nuestro Señor, nuestro Padre Celestial, es ahí donde se puede manejar los problemas. Por ejemplo, en el caso de mi hija fue problemas emocionales y es ahí donde yo pude ver la mano de Dios, ¿verdad? Teniendo una búsqueda más intensa delante del Señor. Y eso, y ya cuando uno hace eso, y a todas las mujeres, no solamente mujeres, sino también padres que están solteros pueden recurrir a eso, que a veces somos deficientes como humanos, pero cuando nosotros aprendemos a correr a los pies del Señor, el Señor pone los medios que se necesitan para solucionar estos tipos de situaciones, problemas o retos que puedan venir con nuestros hijos. Em, Eso toma tiempo, pero lo que puedo ver que el Señor está obrando, yo lo puedo ver visiblemente. Son procesos que se pasan, pero puedo ver la mano de Dios, el favor de Dios que Él está sanando, está restaurando. Puedo ver eso. ¿Y dónde está su hija hoy en día? Hoy en día mi hija ahora es una jovencita que por la gracia de Dios también está en la universidad. Va a ser su segundo año
Y precisamente hoy día, me dijo, mami, Dios es bueno, porque el Señor vio su teléfono y dice, está cubierto, pagado todo el año. Y eso es el Señor. Y eso es Dios, solamente Dios, que está en la universidad, su segundo año. Yo creo que eso es un testimonio grande como una madre soltera, sin nada, empezando de nada, puede tener 2 hijos que van a la universidad. Es tremendo eso. Eso quiere decir que hay esperanza, ¿no? Claro que sí, esto es para la gloria y honra del Señor, y quiero decirle a todas aquellas mujeres que están solas, o aquellos hombres que están solos, que en Cristo hay esperanza, en Cristo hay bendición, en Cristo hay gozo, hay paz. Y por eso aquella porción de la palabra que dice en tercera de Juan 1:2, sino dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma y que tengas salud. Otra porción donde dice, primeramente busca el reino de Dios y las demás cosas serán añadidas. Y esto es algo en mi persona, es eso lo que con la ayuda del Señor, con la ayuda del Espíritu Santo, buscando del Señor, y esto puedo ver la provisión, eh, y esto dará de ver a mis hijos, ¿verdad? Porque soy una mujer que realmente trabajo, pero no como para pagar una universidad, pero es ahí donde puedo decirles que es el Señor, y el Señor dándole gracias a estos jóvenes. So, puedes tomar un momento y orar por las mujeres solteras que están mirando este programa ahorita. Claro que sí. Sí, vamos a orar por todas aquellas mujeres que por medio de este medio puedan ver este momento. Quiero decirles que no importa la situación por la que estés pasando, pero en Cristo hay esperanza. Y vamos a orar porque estos ojos se abran, nuestros ojos, a aquellas mujeres que tal vez en este momento están pasando caos, tal vez matrimonial, tal vez por los hijos, caos económico, un caos de la salud. Quiero decirles que en el Señor Jesucristo hay esperanza. Vamos a orar. Padre y soberano Señor, que estás en gloria, en esta preciosa hora quiero darte gracias. Gracias por utilizar este medio, y yo sé que va a llegar a muchos corazones. Quiero orar por ti, mujer, ahí donde te encuentras. Quiero decirte que en el Señor Jesucristo hay esperanza y que Él te está esperando con los brazos abiertos. Rinde tu corazón, abre tu corazón, deja que entre el amor de Jesús en ti, deja que la luz de Cristo te alumbre y encuentres paz. Yo oro en esta hora porque seas renovada con una mente donde hay ese encuentro con el Señor Jesucristo, y si ya lo conoces, que busques más de Él, que te apegues a estas promesas que Él tiene para tu vida. Él está deseando bendecirte a manos llenas, pero una cosa requiere que te esfuerces y que seas valiente, que no tengas miedo, y que ahora si tú meditas en el libro de la ley y que hagas conforme lo que en él está escrito, entonces vas a hacer prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hoy declaro esta promesa en tu vida. Declaro, Señor, que el gozo de la salvación de Jesús llega a tu vida, que el gozo y la salvación de Cristo abre tu mente, abre tu visión para visualizarte en sus promesas. Él te está esperando con los brazos abiertos. Hoy di sí al llamado. Y si estás tan angustiada, di que tú quieres descansar en sus brazos. Ven a Él, que Él, Señor, te está esperando. Oh, Él te ama y no sabes cuánto te ama. Déjame decirte que cuando tú reconoces que es lo único que necesitas, el amor de Cristo,
Él te abrazará y te sustentará en medio de estas situaciones que por la que estás pasando. Ven a Jesús. Será tu paz, será tu proveedor, será tu sanador, será tu consejero, tu fiel amigo. Si tú dices sí en esta hora, abre tu corazón y descansa en él. Bendice a cada una de estas mujeres. O tú, varón, que eres un padre soltero, tú no estás solo. Ahí está el Señor para darte esa gracia, para criar esos hijos que tú tienes en estos momentos y tomando el papel de madre soltera o padre soltero. Corre a los pies de Cristo, que Él te dará la gracia para crear unos hijos que llegará un momento que tú las lanzarás a esta sociedad para dar testimonio que conocen a un Dios vivo, a un Dios real. Bendigo a cada una de estas vidas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, María. Y muchas gracias por estar con nosotros en esta hora. Y recuerda que pueden mirar este programa otra vez en YouTube, en el canal de Damas para Cristo INTN. Quiero que recuerden el nombre de este programa, que es Sola No Estoy. Tú no estás sola. No estás sola, porque Cristo está contigo. Te ama. Bendiciones. Siento el palpitar